Compartimos pantalla. Y esto también, chicos, de alguna forma, yo creo que esto puede ser un resumen de la parte de sistemas de control en el espacio de estados que me puede parecer bastante interesante, ¿cierto? Entonces, muy bien, la idea que nosotros queremos repasar y que terminaré también el próximo jueves con Jennifer es la siguiente. Bueno, entonces, para los chicos que ven esto desde la Universidad de Pamplona, bueno, les voy a encender la cámara. Eh, yo soy Juan David. Dentro de 8 días, los chicos y las chicas de la UTP verán a Jennifer y posiblemente al profesor Eduardo, que ustedes ya lo conocen, ustedes también verán a Eduardo. Eduardo es, digamos, yo soy un subordinado científico de Eduardo y soy un subordinado científico del ingeniero Arley Pejarán y del ingeniero Andrés Felipe Calvo, ¿cierto? Que son las cabezas de nuestra facultad. Em, mm, Nosotros somos un grupo de sistemas de control lineal del programa de Ingeniería Electrónica de la UTP. Este es un programa que tiene su parte teórica, es decir, tiene 5 horas teóricas y 2 horas de laboratorio. O sea, son 7 horas por semana en donde siempre se puede hacer mucho. Para que de alguna forma no, digamos, no vaya a hacer como esa comparación. Uy, estos manes dónde van, nosotros dónde vamos. No, porque son 3 horas contra 7, ¿cierto? Entonces, después vamos a conversar sobre la realización canónica controlable. Es una forma de escribir una ecuación diferencial. Y la realización canónica observable es otra forma de escribir una ecuación diferencial. Eso es todo, ¿cierto? Muy bien. Vamos a plantear unos problemitas para hacer con Simulink MATLAB. Vamos a hacer la realización canónica observable y los mismos problemitas y después vamos a hacer la reglamentación del vector de estado. Listo. Como esta es una, esta es una grabación que sirve como evidencia para tanto para el programa de ingeniería electrónica como para la Universidad de Pamplona. Muy bien, entonces, digamos, respetando los acuerdos institucionales. Entonces, así con la hoja de vida que yo me presenté en la UTP, la presentaré acá. Yo soy ingeniero electrónico de la UTP, hice también mi maestría en ingeniería eléctrica en la UTP, hice mi maestría en física atómica molecular y de la materia condensada en la Universidad de Uppsala. Mi pasantía de investigación la hice en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Israel, el Technion, en el Laboratorio de Investigación de Dispositivos Ultrarrápidos. Hice mi doctorado en física atómica y molecular y de la materia condensada en la Universidad de Uppsala. Mi primer postdoctorado lo hice, bueno, la profesora Jennifer, de hecho, la profesora Jennifer y yo, los que ven el video, nosotros nos conocimos cuando Jennifer iba a hacer su pasantía a la Universidad de Uppsala. Y hice mi primer postdoctorado en la unidad de transporte cuántico y estructura electrónica del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa. Mi segundo postdoctorado lo hice en el Departamento de Física Teórica de la Universidad del Valle. Y el tercer postdoctorado lo hice en el Instituto de Física Interdisciplinar y de Sistemas Complejos, y Física, en Palma de Mallorca. Y he sido evaluador de MinCiencias por un periodo de 7 años ya. No lo soy más. Listo. Y para el récord también, ustedes tienen aquí mi título de doctorado en filosofía y tienen la resolución de convalidación del Ministerio de Educación, donde pueden verificar la validez de mi título y debido a que ahora estamos en la época de la falsedad del título, entonces esa es mi resolución de convalidación, ese es el número, ¿cierto? Ahí pueden ustedes eh, verificar, ¿cierto? Muy bien. Eh, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar este sistema físico muy general, ¿cierto? Con unas constantes A1, A2, A3, B1, B2, B3, después particularizados. Listo. Y podemos determinar la función de transferencia como vemos acá en pantalla. Ahora, así como nosotros, por ejemplo, podemos diseñar, digamos, una rutina para implementar una función digital en términos de z a la -1, que eso es lo más, digamos, convencional.
En los sistemas de control analógico, nosotros queremos determinar cuánto vale h de menos s, es decir, expresar la función de transferencia como función de, me equivoqué acá, otra vez, ¿cierto? Los que me están viendo me equivoqué, no es h de menos s, sino h de s a la menos uno. No sé por qué me estoy equivocando tanto, lo siento mucho. Entonces, pero muchísimo es muchísimo. Eh, ¿Será que vale la pena corregir de una vez o seguimos? Que diga el grupo. ¿Cómo? Que quede natural, listo. Continuamos. ¿Cómo? Hay que corregir. Bueno, chicos, un segundo, voy a pausar y corregimos. Pero creo que ya corregimos, sí, pero igual, bueno, hasta aguanta corregir en línea, ¿sí o no? Miremos una cosa, ¿por qué me queda un espacio tan grande y acá en la de arriba? No. Ah, no, 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 es que es una multiplicación, soy como pendejo, sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, h de s me conviene expresarlo en términos de potencias de s a la menos uno. ¿Por qué? Porque s a la menos uno es un integrador. Entonces, yo puedo sintetizar la realización canónica controlable en términos de integradores. ¿Listo? Muy bien. Este es un proceso que es ya conocido, pero pues lo podemos repasar rápidamente. Yo divido, entonces y de s, ustedes saben que y de s es igual a la función de transferencia por u de s, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces voy a definir w de s como u de s sobre uno más a1s a la menos uno, a2s a la menos 2, a3s a la menos 3. ¿Ok? Excelente. Entonces quiero de alguna forma reexpresar w de s. ¿Para qué? Para que w de s sea una superposición, varón, preste atención, una superposición y en esa superposición van los estados. Es decir, quiero expresar a w de s como una superposición de los estados que han de ser definidos para la ecuación diferencial con la que iniciamos, para la dinámica de nuestro sistema físico. ¿Qué son típicamente los estados? Depende. Pero, por ejemplo, en la realización en variables de fase, los estados representan variables asociadas con el almacenamiento de energía, por ejemplo. En la realización canónica observable o en la realización canónica de Jordan, no necesariamente. La realización canónica observable me garantiza que por lo menos la salida es igual a un estado, por lo menos eso. Y en la realización canónica controlable me garantiza que la salida es una superposición de los estados, ¿cierto? Entonces depende de la realización. Listo. Ahora puedo expresar W de S de esta manera, como menos A1 S a la menos uno W de S. Ahí va una integral. Menos A2 S a la menos 2 W de S. Ahí van dos integrales. Menos A3 S a la menos 3 W de S. Ahí van tres integrales. ¿Ok? Más U de S. Si yo defino las variables de estado, como les puedo mostrar acá, entonces nosotros, obviamente, para compartir con los chicos y las chicas de la Universidad de Pamplona, no podemos ir con toda la profundidad que lo hicimos durante el curso, pero nosotros durante el curso elaboramos y justificamos de manera concreta por qué esta era una selección óptima de variables de estado. Esta selección de variables de estado es coherente y corresponde con las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, ¿cierto? Entonces, esa es la razón. Entonces, esta selección de variables de estado representa la dinámica o las variables dinámicas que nosotros utilizamos en la formulación de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Eso nosotros lo vimos en este curso de la UTP. Y tampoco esperamos que lo vean los otros cursos porque eso es un enfoque bastante particular a los sistemas de control, no muy conocido, digamos, aquí en América Latina, ¿cierto? Entonces, pero está reportado en los textos, en los libros de texto. Con esta selección de variables de estado, chicos, entonces yo tengo que si x1 es igual a s a la menos uno por w,
O eso significa que W es igual a S por X1 de S, ¿cierto? Muy bien, igual a menos A1 por X1 menos A2, observe quién es A2, con X2. X2 es S a la menos 2 por W, es menos A2 por X2. Correspondientemente, menos A3 por X3 y yo tengo una superposición. A nosotros, los ingenieros electrónicos, que somos quien en últimas montamos los sistemas de control, porque nos conviene expresar estructuras matemáticas como superposiciones lineales. Y la razón es que nosotros esta superposición la podemos montar en un amplificador operacional, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con los sistemas de control no lineal? Es decir, cuando tenemos productos de variables de estado. Entonces también tenemos formas para multiplicar variables de estado, para sacarle el seno a una variable de estado, ¿cierto? Tenemos circuitos que multiplican variables de estado, por ejemplo, la célula multiplicadora de Gilbert, que eso sí creo que no era una análoga, pero eso es bastante común, ¿cierto? Bueno, entonces la célula multiplicadora de Gilbert, tenemos amplificadores diferenciales no lineales, es decir, nosotros también podemos realizar montajes que sintetizan ecuaciones de estado no lineales. Ergo, una ecuación de estado que depende del logaritmo de una variable de estado, del producto de variables de estado, del seno, de la diferencia de variables de estado, como ocurre en el péndulo doble, etcétera, etcétera. Pero esto es un sistema que corresponde con una realización lineal de estado. Acá tenemos que S por X2 de S es X1 y S por X3 de S es X2. Si nos devolvemos al dominio del tiempo, recuerden que S por una función evaluada en la variable S es simplemente su derivada cuando las condiciones iniciales son nulas. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, continuando, si vamos al dominio del tiempo, si vamos al dominio del tiempo, tenemos que X1 punto es igual a menos AX1 menos A2X2 menos A3X3 más UDT. Esa es una superposición. Esto yo lo puedo hacer con un sumador. Ya todos ustedes, o la mayoría de ustedes, lo ha realizado exitosamente. Por lo menos la planta les ha funcionado, ¿cierto? No se les olvide enviarme las imágenes para meterme en el póster, por favor. Para ver si mañana imprimo el póster, se los mando al grupo para que vean cómo queda mi póster con sus resultados. Obviamente, como buen profesor, ¿cierto? No hago nada, sino que es como dicen, es broma, pero si quieres no es broma. ¿Sí o no? Muy bien. Eh, en forma matricial, yo puedo expresar la ecuación de estado como se ve en la parte inferior de las diapositivas. Listo. Punto importante. ¿Por qué? Y hay tres razones. ¿Por qué nosotros queremos expresar un modelo para sistemas de control en términos de ecuaciones de estado y no en términos de la transformada de Laplace, como es común para la función de transferencia? La primera razón y la más importante es que el control por elementación de estado, su complejidad computacional escala con el orden del sistema. Esa es la más importante. Es decir, entre mayor sea el orden del sistema, más constantes de control dispongo yo para poder sintonizar. Y eso me ayuda a tener mejor precisión y a disminuir la sensibilidad ante perturbaciones externas, porque tengo más formas de rechazar las perturbaciones externas. Eso es lo primero. Lo segundo es que con las ecuaciones de estado yo puedo entender directamente cómo evolucionan las variables de interés a lo largo del tiempo. Entonces, las ecuaciones de estado me permiten mejorar la resolución temporal de la dinámica de mi sistema de interés. Digamos, eso es importante. Y tercero, las ecuaciones de estado me permiten separar, me permiten separar dinámicas complicadas que puede ser útil porque, por ejemplo, una dinámica del sistema que corresponde a ciertos polos del sistema podría ser no controlable y otra dinámica que sea menos complicada, pues sí podría ser controlable. O sea que yo puedo separar subespacios controlables y observables, uno que sea controlable pero que no sea observable,
uno que sí sea observable, pero que no sea controlable, y uno que no sea ni controlable ni observable. Y ahí surge la pregunta, ¿para qué yo quiero trabajar un sistema que no sea ni controlable ni observable? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, eh, ahora me voy a devolver a la expresión donde teníamos estructurada la salida en términos de WDS. Listo. Los que me están viendo ahí en el video, lo que voy a hacer acá es que voy a recordar cómo había expresado yo WDS inicialmente. Recuerden que WDS, chicos, inicialmente, acá este término era UDS sobre uno más A1 S a la menos uno más A2 S a la menos 2 más A3 S a la menos 3. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, y lo que yo puedo ver es que acá quedan perfectamente bien especificadas las variables de estado. Entonces, S a la menos uno WDS es variable de estado. S a la menos 2 WDS es variable de estado. Y S a la menos 3 WDS es variable de estado. O sea que la salida es una superposición lineal de variables de estado. Eso es algo que distingue la realización canónica controlable. Entonces, la realización canónica controlable distingue porque la salida es una superposición de variables de estado. La realización canónica observable, la salida es una sola variable de estado. ¿Cierto? Entonces, digamos, ese es un punto importante al que nosotros habíamos llegado en clase como conclusión. Entonces, acá nosotros podemos ver que la salida es la superposición de tres variables de estado, x1, x2, x3, y el- los coeficientes de superposición son b1, b2, b3. Obviamente, y en aras de garantizar la transparencia pedagógica del ejercicio que Jennifer y yo estamos haciendo, lo que yo voy a hacer es que voy a particularizar esto para un sistema con números en los A sub J y en los B sub K. Números. Es decir, cada sistema físico particular tendría diferentes valores de A y de B. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Eso significa que las ecuaciones de estado, ¿qué es la ecuación de estado? La ecuación de estado es una estructura matemática que comprende, o el modelo de estado es una estructura matemática que comprende la ecuación de estado y la ecuación de salida. Y como nosotros hemos visto, para la mayoría de los casos, D es igual a cero. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Les preguntaría a los chicos de Pamplona que tienen alguna pregunta, pues está berraco, ¿cierto? Entonces, aquí en el salón, chicos. Esto simplemente es como un repaso de lo que hemos ido hablando las últimas semanas, pero ¿quieren que puntualicemos en algo o continuamos? Oiga, disimulado. ¿Cómo así no dice? Ya está. No. Claro, toca devolverle el golpe. Usted da golpe, yo devuelvo el golpe. ¿Cómo será? ¿Ustedes se imaginan cómo será Harry el profesor? Parchado. No puede ser parchado. Un profesor no le puede parchar, hermano. Tiene que guardar los límites y mantener la vigilancia. Yo me imagino de profesor a ver aquí en mi imagino de profesor. Así. No. Si yo vuelvo y veo a Santiago Alejandro de profesor, me tengo que quedar en la clase a ver cómo fue que cambiar. Todo el mundo puede cambiar. Yo me imagino de profesor, me imagino a Elizabeth de profesora, me imagino a Emanuel y a Mejía me lo imagino de decano. Y el resto, ya la zona de presencia se encuentra más. Sí, sí, que ahora. Entonces, eh,
Había un decano, había un decano que tenía, era gordito, ¿sí o no? No voy a decir quién, porque pronto ni lo conocen. Y se ponía camisas muy brillantes, como por ejemplo esta rosadita que tengo yo, que no es tan paila, pero esas camisas de paño brillantes y la corbata amarilla pollito intensa, ¿cierto? Entonces, eso sería el efecto contrario al que produciría Mejía como decano. Entonces, eso era una risa. Nadie le hacía caso. En cambio, Mejía ya con la presencia de seriedad, él nunca le ríe, cuenta chistes, pero no le ríe, ¿cierto? Y eso le da como cierto plus ahí. No hay preguntas. Bueno, podemos continuar. Eso significa que para la realización canónica controlable, como acabamos de ver, tenemos la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Cuando yo hablo matriz, pueden ser vectores. ¿Por qué hablamos de matrices? Porque estos sistemas pueden ser en varias variables. Aquí yo tengo una entrada y una salida. El número de variables del sistema no me lo define el número de estados. El número de estados lo define es el orden del sistema, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo tuviera dos salidas, chicos, dos salidas y tres entradas, por ejemplo, entonces yo podría decir algo así. Esto sería x1 punto, x2 punto, x3 punto, ¿cierto? Digamos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, x1, x2, x3. Y ojo, fíjate, si son dos entradas, ¿cierto? Como estas, acá, uy, el otro marcador negrito, se perdió el marcador negrito. Pero para los que nos ven, Harrison es una persona muy colaboradora. Entonces nos puede colaborar cargando el. Entonces, no, no aguanta. Si no, se quedaron uno ahí mal, de pronto dice alguna vaina. ¿Sabe qué sí aguantaría? Estaba escuchando una entrevista que le hizo este muchacho Camilo a San Pedro, una entrevista. Aguantaría revelar en Sanfer ya Mejía, a los dos, severo. No, porque el humor negro más curtido de Colombia estaría en la entrevista, el de Samper y el suyo. ¿Usted sí sabe quién es Daniel Samper o no? Pero el de Locombia, el que hace las presentaciones en el Santiago Londoño. ¿No saben quién es Daniel Samper Ospina? Usted sí sabe, no, pues claro, pues, es de sangre azul, pero yo pregunto al resto. Entonces, ojo, si yo tengo acá dos entradas, chicos, U1 de T y U2 de T, la pregunta que yo me podría hacer es cuál es la dimensión de la matriz de entrada. La dimensión de la matriz de entrada tiene que ser tal que el producto de esta matriz por esto me tiene que dar un vector de tres filas y una columna, para que sea de la misma dimensión que lo que hay en el lado izquierdo de la ecuación, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Si esto es un vector acá que tiene dos filas por una columna y esto es un vector que tiene tres filas por una columna, por lo tanto, la dimensión de este man de acá tiene que ser de cuánto por cuánto, de 3 por 2. Tiene que tener tres filas y dos columnas. O sea que tiene que, esto es B11, B12, B21, B22, B31, B32. Esta es la idea de los sistemas de control multivariable, ¿cierto? Y ahora sí habría que mirar a ver cuál es la dimensión de C si son tres salidas. ¿Qué podría ser un sistema de control multivariable? Por ejemplo, el del motor de inducción. El del motor de inducción es un sistema de control que tiene dos variables de entrada y dos variables de salida. Ese es un sistema de control multivariable o un sistema de control MIMO. Igual yo ahora les mando las diapositivas, Diego. Inmediatamente acaba esta vaina.
No respondo por las diapositivas, pueden tener más errores. Hay que esperar a ver qué detecta Manuel, ¿cierto? Entonces, eh, muy bien. Ahora, ¿qué problemas? El primer problema nosotros lo hemos resuelto varias veces en clase, ¿cierto? Que es el problema de segundo orden. Ahora, lo que nosotros vamos a proponer es que hagamos este problemita, que también el otro día lo montó Manuel, pero para que lo comparemos con la realización canónica observable. Y después le montamos el control. Digamos, esa es la idea. Y que se pueda ver ahí en simultáneo. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Necesito que me presten atención acá, porque no tuve los elementos para poder hacer un dibujo. ¿Quién sabe hacer dibujitos bonitos? Como para hacer unos diagramas de bloques. Oh, pues, creo que sí. David, usted dibuja. Aquí, mejor dicho, se pegan unas sacadas al sol, pero perracas. Yo creo que me hubiera gustado estudiar en este grupo, pero de pronto me han boleteado mucho, entonces mejor que soy el profesor. Entonces, sí, totalmente. Pero yo sufrí con eso. Después, porque es que después de que yo vi la foto suya ahí, oiga, yo después de que vi la foto suya, esto es el que no puedes pegar, no. Digo, pues eso fue todo un trabajo. Y después, el lunes, íbamos bajando por las escaleras, salgo yo del bloque uno de y veo a Santiago de Elizabeth caminando y alejándose lentamente, y ese es mi Julia, el mismo lado precisamente. Y ahorita la cosa se acabó para mí, porque se fue un plan de selección, mi hermano, Belén de Quito. Entonces, pero bueno, toca, en vacaciones, ¿qué toca hacer? Meterse la mano al bolsillo y pagar psicoterapia. ¿Cierto? No hay más de otra. Vamos a hacer esta plantica de acá. Entonces, me voy para MATLAB, chicos. Me voy para MATLAB. Entonces, uy, ¿yo qué le pasó a MATLAB? Esto es chulito a mí. Entonces, eh, esperemos que reconecten. Voy a cerrar estos scope que tengo acá. ¿Ok? Muy bien. Lo que yo voy a hacer de una es que voy a revisar cuál es la respuesta al escalón de mi sistema. Entonces, ¿qué hago yo? Préstenme atención, voy a decir que num, ¿cierto? Num simplemente es un vectorcito que consta de las variables, de los coeficientes que hay en el polinomio del numerador de la función de transferencia. ¿Cuáles son? Revisemos acá. 3s más 6. O sea que esto es 3 espacio 6. Listo. Den es igual a quién? A un vectorcito con los coeficientes del polinomio característico del modelo. Sería 1, espacio 3, espacio 7, ¿cierto? Y espacio 1. ¿Qué puedo hacer yo con los parámetros del modelo? Cuando yo hablo de parámetros y variables, son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque yo sobre los parámetros puedo tener una injerencia directa, injerencia constructiva, ¿cierto? Por ejemplo, los parámetros pueden tener características constructivas, la longitud puede ser un parámetro, la frecuencia natural es un parámetro, por ejemplo, no es una variable. ¿En qué se diferencian los parámetros de las variables? Uno diría, lo que pasa es que unas cambian con el tiempo y los otros no, pero la verdad es que no, porque los parámetros también pueden cambiar con el tiempo. ¿Cierto? Entonces, la diferencia es que los parámetros son quienes, en ausencia de una entrada, definen las escalas de tiempo del sistema. Esos son los parámetros. Y, por ejemplo, para el oscilador armónico,
amortiguado y forzado, tenemos el factor de amortiguamiento y el factor de oscilación, ¿cierto? O la frecuencia de oscilación. Yo voy a decir así, step, ¿cierto? Denum, coma den. Listo. Esto está tan paila de memoria RAM que tan muy ocupada con las pestañitas de acá. Esto está demorando harto. Mm. Ni que estuviera invirtiendo en una matriz 100%, pues. Mientras tanto, vamos a, vamos a jugar acá. Pero es que 96, pero ¿quién está consumiendo tanta memoria, hermano? A ver, Firefox. Finalicemos Firefox. Porque con lo que vamos a hacer acá, ahora, entonces, mejor dicho, ahí sí no se nos va el tiempo. Muy bien. Esta entonces es la respuesta al escalón. También podemos evaluar la respuesta al impulso. También se puede evaluar la respuesta al impulso, ¿cierto? Entonces yo la respuesta al impulso la puedo evaluar así, impulse de num, den. ¿Listo? Esta es la respuesta al impulso de mi sistema. Las respuestas al impulso tienen la característica que todas llegan a ser. Porque el impulso es una excitación que yo estimulo e igual a cero y la quito rápidamente. Muy bien. Listo. Vamos a mirar entonces cómo montamos esta vaina aquí en Simulink. El sábado lo que hicimos fue que acá cogimos y montamos sistemas de primer orden, ¿cierto? Entonces, estas no me sirven hoy. Estos generadorcitos, bueno, voy a quitar un generador y un osciloscopio, ¿ok? ¿De dónde salen? Pregunta, ¿de dónde salen los elementos? Salen de acá, de esto que se llama Library Browser, ¿cierto? Entonces, y quisiera continuous, entonces quiero, como esto es un sistema de tercer orden, quiero tres integradores. Listo. Y dirigiéndome, chicos, a las diapositivas, entonces voy a mirar cómo es que se monta esta vaina. Primero que todo, lo que yo quiero hacer acá es que quiero montar esta superposición de acá. ¿Cómo monto eso? Muy fácil. La salida de un sumador es x1 punto. Y si yo quiero x1, pues integro la salida de ese sumador. Comencemos por ahí. Listo. Muy bien. Acá, ¿dónde están los sumadores? Commonly used blocks. Vamos a buscar el sumadorcito. ¿Está escondido ese berraco? Ok, o no está acá. Ganancia constante, tal. Bueno, necesitamos ganancias. Necesitamos tres ganancias por acá y dos ganancias por arriba, ¿cierto? La diferencia, esta vaina estando instalada y jugando con esto en línea. Total. Yo no he mesa cómo se puede ver esto en línea.
Véalo acá, es que ese sumador está chiquito, hermano. No, es como una profesora de campos que había hace años acá, que me dio 1,42, difícil de encontrar siempre. Ahí está el sumadorcito. Bueno, entonces la salida del sumador va a ser x1 punto. Coloquémonos el sumador acá. Y si yo integro la salida del sumador, chicos, obtengo x1. A mirar por ahí. Listo. Muy bien. Este sumador tiene solamente dos entradas. Más sin embargo, esta expresión que yo tengo acá, como es una expresión para un sistema dinámico de orden 3, necesita cuatro entradas. Entonces tenemos que ampliar el número de entradas, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá lo que hacemos esto. Colocamos acá los signos. Listo. Ya tenemos cuatro entraditas. Una de ellas es el generador. Muy bien. La salida del integrador, del primer integrador, entonces es x1. Miremos a ver quién es x2 punto. X2 punto es x1. O sea que tengo que integrar a x1 para obtener x2. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a hacerlo por acá. Y la salida, acá tenemos que x3 punto es x2. Eso significa que después tengo que integrar una última vez para obtener x3. ¿Ok? Listo. Estas ganancias de acá, entonces van a ser quiénes. Ya vamos a mirar. Esto le doy, vamos a ver si funciona. Control R. Uy, sí funciona, ve. Control R y control R. Bueno, esta es la ganancia que multiplica la salida del primer integrador. Esta será la ganancia que multiplica la salida del segundo integrador. ¿Quién es la ganancia que multiplica la salida del primer integrador? Es menos a uno, ¿cierto? Del segundo integrador menos a 2. Y del tercer integrador va a ser pues menos a 3, ¿cierto? Bien. Acá, ¿cómo me queda la ecuación de salida? Vamos a mirar por. La ecuación de salida me va a quedar de esta forma. Me queda B1 por X1 más B2 por X2 más B3 por X3. Pero sucede que aquí B1 es igual a cero, ¿cierto? Muy bien, o sea que estas dos ganancias son las ganancias que multiplican la salida del tercer integrador y la salida del segundo integrador. ¿Ok? Y listo. Control R y acá control R. Listo, muy bien. Muy bien. ¿Qué me falta? Entonces me falta realimentar acá. Esto sería menos a uno. Esto es menos a uno por x1. Esto sería menos a 2 por x2. Ups. Y esto sería menos a 3 por x3. De acá es bastante sencillo montar el control por realimentación de estado sin observador. Muy fácil. Simplemente le agregamos una etapa sumadora al principio a esta vaina y estuvo. Ese sería, digamos, sí, para el laboratorio. Ya. Entonces, pero con control de la ganancia. Listo. Ahora necesito otro sumadorcito para sintetizar la salida. Son dos, no hay problema. Aquí va una y aquí va la otra.
Entonces B2 está multiplicando a X2 y B3 está multiplicando a X3. Yo no sé si ustedes lo trabajan así, pero por ejemplo lo que yo voy a hacer, chicos, es esto. Voy a colocar acá menos A1, ¿cierto? Muy bien. Pero me dice, ahí me saca un warning. ¿Y qué me está diciendo? Me dice que no existe esa variable en el espacio de trabajo. Entonces me voy a ir al espacio de trabajo y voy a decir lo siguiente. ¿Cuánto vale A1? A1 sabemos que vale 3, ¿sí o no? ¿Cuánto vale A2? A2 sabemos que vale 7. ¿Cuánto vale A3? A3 sabemos que vale 1. P2 sabemos que vale 3. P3 sabemos que vale 6, ¿cierto? Melo, ahora sí. Entonces, siempre que yo quiera cambiar de las variables se llaman. Y es para las puedo tener dentro de un script. Corro el script y las cambio. Y hace 15 años no hago esta vaina. O sea que no estoy tan viejo. No, mentira, sí lo estoy. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Esto es menos A1, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Entonces aplico. Ahí quedó. Esto es menos A2. Ahí está, ¿cierto? Menos A3. Y acá tengo B2. Y acá tengo B3. Listo. Muy bien. Acá tengo entonces la salida y acá tengo la entrada. Muy bien. ¿Por qué me sirve a mí o de qué me sirve a mí determinar la respuesta al escalón antes de hacer esto? Ya les voy a explicar que esto es algo, digamos, clave que nosotros hemos discutido y elaborado durante todo el semestre. Yo necesito saber de que no fuera a caer en video, hermano. O está tomando una selfie. Una selfie. Oiga, tomen si ustedes toman una selfie ahí y se la suben a la página del Zatolo. Él tiene ahí el Twitter. ¿Sí o no? Y me dice, vea, pasa la revolución, mira aquí, azul. ¿Sí o no? Pero si sale Diego, maluco, porque Diego es más como, tiene más pinta de árabe, de Arabia Saudita. Bueno, uy, eso quedó grave. Ese Mohamed piensa Salman me va a perseguir por bocón. ¿Por qué hace uno esa simulación? Observen esto, chicos, por esta razón. Oiga, ¿y dónde quedó esa berraca? ¿Se perdió o qué? Creo que va a tocar que hacerla de nuevo. Pero como ya no tengo Firefox abierto, no hay problema. Entonces vamos a hacer esto, chicos. Listo. Acá está. ¿De qué me sirve esta vaina? Esta vaina me sirve porque esta simulación, la ejecución de esto, la ejecución de esto me está diciendo que el tiempo para alcanzar el estado estacionario es más o menos de 40 segundos, ¿sí o no? Y obviamente acá, como esto es un sistema de tercer orden, tenemos que ver esto lo tenemos que ver literalmente como si fuera acá hay una combinación de escalas. ¿Qué puedo pensar yo acá? Yo puedo pensar que acá hay un sistema de segundo orden. ¿Cómo hago yo para saber que acá hay un sistema de segundo orden? Observen esto, observen la forma como arranca la curva acá. Esto no es característico de un sistema de primer orden. Acá, digamos, hay una firma, un signature, de que la dinámica de segundo orden es estrepitosamente rápida comparada con la dinámica de primer orden, que es realmente quien tiene un estado estacionario de 40 segundos. ¿Yo cómo hago para saber eso? Entonces, pues primero mirando, ¿sí o no? Y segundo, como ya tengo den, puedo decirle a den lo siguiente, roots de den. Quiero saber cuáles son los polos. Los polos, chicos, son los polos, observen que quien está más cerca del origen es un polo
en -0,1523. Los otros dos polos tienen parte real en -1,42. Eso significa que los polos, la parte real de los polos complejos conjugados de segundo orden es 10 veces mayor que la parte real del polo de primer orden. Eso significa que el polo de primer orden es como, se dice como dominante. Muy bien. El polo de primer orden es un polo dominante porque domina la respuesta. Listo. Eh, yo podría hacer una cosa acá. Yo podría decir, a ver, voy a hacer una variable acá que se llame tau. Es decir, que tau es igual a 1 dividido entre la respuesta 3. Eso me da -6,56. Bueno, pero realmente queda mejor. Bueno, ya no lo puedo hacer porque ya cambié la respuesta. Hagamos una cosa, colocar acá P igual a roots de den, para hacer esto así. Entonces P tiene las raíces el polinomio característico, y yo voy a decir una constante tau, y es igual a quién, a menos uno dividido P de 3, ¿cierto? Muy bien. Y acá voy a calcular algo, una T mayúscula, que sea igual a 5 por tau. ¿Cuánto me da? Me da 32,83. Eso me da 32,83. 5 por esa vaina. ¿Dónde será 32,83? 32 por acá. Y estamos más o menos al 95% del valor de estado estacionario. ¿Cierto? Así es como yo lo puedo determinar a partir de la respuesta de los polos. ¿Hay respuesta de segundo orden acá? Claro que hay respuesta de segundo orden, pero está escondida porque es muy rápida. Mucho, es 10 veces más rápida la respuesta de primer orden, ¿cierto? Muy bien. Ahora, digamos, voy a dejar la situación de ese tamaño y para poder argumentar eso y entender por qué, digamos, intentamos dilatar un poquito lo del observador, vamos a volver a hacerlo bien. Eso funciona tan fácil. De los libros yo decimos que yo no conozco nada de la educación particular. Aquí no han dado siempre toda, pero se le no. Sí, eso no está fácil por ahí. ¿Cuál es la clave? Y mejor dicho, ¿cuál es el problema con el puntaje del observador? Que la velocidad de respuesta del observador primero tiene que ser la adecuada. El observador tiene que responder más rápido que la planta. Nosotros no podemos tener plantas respondiendo a tiempos parecidos que el observador. Los polos del observador tienen que estar mucho más a la izquierda que los polos de la planta, ¿cierto? Entonces esa es una parte importante y tampoco pueden estar mucho, mucho más a la izquierda porque entonces desaparece muy rápido la respuesta del observador, ¿sí o no? Esa es la primera. La segunda es que los estados que multiplicamos por las constantes de realimentación tienen que ser los estados de la planta. Es decir, si el observador está en una realización diferente a la de la planta, no funciona. No nos va a funcionar el control. Esa es la otra, ¿cierto? Digamos que son los dos aspectos más controversiales o más pugnaces que tiene el diseño del observador. Listo. Entonces me voy para la realización canónica observable. ¿Ok? Muy bien. Esto es matemáticamente un poco menos lioso, pero físicamente es más difícil de interpretar. Yo tengo esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Realmente lo que yo quiero hacer es escribir esta ecuación diferencial de forma tal que yo pueda hacer integraciones sucesivas y pueda resolver el problema. Eso es lo que yo quiero hacer. Ah, venga, antes de continuar, yo creo que aquí en Simulink habría sido una buena idea para después poder comparar en un momento, tratar de comparar. Queremos eh, otro scope para mirar los estados. La única persona que yo he visto que ha hecho eso, curiosamente en clase, fue de vida buena, ¿cierto? A nadie más se le ocurrió medio un estado. Sí, ah, muy bueno, sí, o no. Guarda de mano.
Entonces, el sabroso tiene una imagen. Y esto se muestra ahí, no sé eso. Vamos a mirar prestado. Porque eso es lo que el día que entreguen el proyecto es lo que yo voy a colocar ahí. Yo mido con el osciloscopio dónde está X1, X2 y X3. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Santiago, ¿cómo es que le colocó otro puerto a esta vaina? ¿Dónde? Property Spectre. De a uno para poder escuchar. Derecha arriba. ¿Cómo? Acá. Muy bien. Tres. Espectacular. Este man sí es mucho de raco. Listo. Entonces, acá los estados. Este es un estado. Este es otro estado. Y este de acá es otro estado. Muy bien. Démosle entonces. Acá lo que me falta es configurar el periodo. Yo sé que él llega al estado estacionario en por lo menos en 40 segundos. Yo quiero ver dos periodos, una carga y una descarga de ese sistema. Entonces necesito por lo menos que el periodo sea de unos 80 segundos. Entonces pongámosle 80. Pongámosle acá 80 segundos, ¿cierto? El ancho de pulso es de 50 y acá le vamos a colocar que simule por 300. Miremos a ver. Vamos a ver cómo se ve esto. Muy bien, eso es precisamente lo que le había dado al compañero Emanuel la vez que nos compartió las imágenes. ¿Y quiénes son los estados? Los estados de esta planta son estos de acá. Hay una cosa importante, digamos, los estados acá me están mostrando, ojo que hay estados, observen este estado de acá y observen este estado de acá. Este estado en rojo es un estado que posiblemente corresponde con los polos complejos conjugados, ¿sí o no? Observen que tienen máximo sobreimpulso. Eso es lo primero que quiero que ustedes noten. Este de acá también tiene máximo sobreimpulso. Eso significa que el rojo y el azul corresponden con el par de polos complejos conjugados o posiblemente con una superposición entre ellos, ¿sí o no? Y el amarillo, el amarillito corresponde con el polo real. Observen que las gráficas en rojo y en azul son mucho más rápidas que la gráfica en amarillo. Ahí más o menos acá estamos nosotros realmente. Ahora sí hacemos sistemas de control. Esto hacer sistemas de control, ¿cierto? Entonces hacer este análisis interesante. Ahora me voy a ir lo que... Uy, 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 quieto, 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 quieto. Lo que voy a hacer es que voy a copiar este generadorcito y me lo voy a traer por acá para abajo. Venga, esto no baja más. ¿Cómo hace uno para colocar otro diseño acá, Santiago? Pero ¿cómo hace uno eso? O sea, yo quiero otro. Yo quiero otro para poder comparar los estados. Este para acá. Muy bien, vida buena. ¿Para dónde va, hermano? ¿Sí ve? No, no, no. El día, el día que se vuelve esponja, ahora, la canción de semana, por el día que ponga animar.
La entrada. Sí, para la entrada. Y cuando les ponga vida buena, pongo, no hago más nada del gran combo. ¿Sí o no? Y espero que exponga con Alejandro para no tener que poner dos veces. ¿Sí o no? Entonces, muy bien. Acá lo que voy a hacer es que voy a hacer una realización canónica observable. Es un poquito desde el punto de vista. Entonces es electrónicamente mucho más costoso. Y eso nunca lo hace. O sea, nunca uno pone un operacional de más si no lo necesita. Siempre evita ponerlo. Sobre todo, si hay cambios como hay acá, siempre evita ponerlo. Yo no tuve la oportunidad, yo espero poderla tener el otro semestre, pero no tuve la oportunidad de enseñarles a hacer diseño de respuesta en frecuencia electrónico. Lo hicimos de control, sí, pero electrónico no. Quisiera tener la oportunidad porque eso es importante y hay que saber hacerlo. Eso es muy importante. Entonces, cada operacional, chicos, que ustedes aplican de frecuencia en el sistema, cuando hay conmutaciones, por ejemplo, cuando se cambia de -1 a 1 siempre, pero absolutamente siempre, ese operacional va a tener capacitancias. Y recuerden que las capacitancias se pueden sumar de maneras diferentes y comienzan a haber corrimientos de frecuencias de core. Entender la respuesta en frecuencia de todo mi sistema, así no haya un solo capacitor, es importante. Con que haya respuesta en frecuencia, con que haya variación, eso es más que suficiente. Entonces, ¿qué más voy a hacer acá? Ay, bendito Dios, ayúdenme. Estoy pues miedoso que esto se le vaya a dañar a uno. ¿Y de dónde corre uno para acá? No, 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 así no, así no, así no. Bueno, entonces acabo de colocar este integrador. También van a ser tres integradores. Este integrador y acabo de colocar este integrador. Me estoy anticipando a que como es un sistema de tercer orden, tiene tres integradores. ¿Sí o no? Eso es lo que estoy haciendo. El sistema de tercer orden tiene tres integradores. Muy bien. Entonces la realización canónica observable, ¿cómo sería? Sería lo siguiente. Yo parto de la ecuación diferencial. Lo que yo voy a hacer, chicos, es que los que no tienen derivada los dejo al lado derecho. Y los que tienen derivada los dejo al lado izquierdo. Entonces, al lado izquierdo, ¿quién queda? Llega, cierra el pico, eso estará mal. Entonces, tiene tres puntos. Más a uno y dos puntos, más a dos y puntos. Menos b uno u dos puntos. No me voy a reír. Menos b2 un punto. Al lado derecho queda b3u menos a3y, ¿cierto? Entonces, muy bien. Lo que yo voy a hacer acá es que voy a integrar en ambos lados. Integro en ambos lados y esta integral, y observen la lógica. La integral es igual a una variable de estado, x3. Eso significa que la variable de estado es la salida del integrador de la suma de dos vainas, ¿cierto? Y ahí es donde está el meollo del asunto. Que a cada integrador le entra la suma de dos cosas, ¿cierto? Entonces, eso es más pailas. Vamos a hacer esa primera, rápidamente, para que no nos coja acá la noche. Entonces, acá, ¿yo qué más necesito, chicos? Necesito ganancias, ¿cierto? Necesito una ganancia por acá y necesito una ganancia por acá. Entonces, acá le digo control R, perdón. Muy bien, y a esta le digo control R. No, ahora yo pienso. No, al revés. Así y así. Entonces, ¿quién es esta de acá? Yo tengo que acá voy a necesitar un sumadorcito. ¿Un sumador de cuántas? Vamos a mirar en el PDF. Pradera, no me interrumpa mi cerebrito.
que tampoco es que esté en las mejores condiciones. Entonces, pues, mi terapia. Entonces, entonces yo acá tengo que X es B3 por U menos A3 por Y. Listo. Vamos a mirar. Listo. Entonces acá yo tengo, este es B3 por U, este es U. Sí, efectivamente lo puede como no era, lo siento. Control R, esto es B3 por U y acá esto sería menos A3 por Y. Listo. Entonces acá menos A3. Y estos dos chicos los voy a sumar. Venga, ¿yo cómo hago? Mesa, ¿cómo hago yo para voltear esta vaina acá? Espera un segundo. Control R. Este decidió, este sumador no me gusta, pero ni 5. Control R. A ver. Entonces este es B3U menos A3Y. ¿Y quién es Y? Va a ser la salida del último integrador, ¿cierto? Entonces acá, ahora yo cojo y cableo acá. Y la salida de esa suma la meto a este integrador. Y la salida de ese integrador, chicos, es este X3 de acá. Listo. Muy bien. Continúo. Después reorganizo porque esta integral, ¿qué sucede con esta parte de acá? Cuando yo integro Y3 puntos, me da Y2 puntos. Cuando integro A1 por Y2 puntos, me da 1 por Y punto. Por Y punto, me da 2 por Y. Cuando integro B1 o 2 puntos, me da B1 punto. Y cuando integro B2 punto, me da B2 por U, ¿cierto? Esto es lo que ustedes pueden ver acá, ¿ok? Y reorganizo de nuevo. Voy a pasar las que no tienen punto para el lado izquierdo en este caso. O sea, paso B2 por U y paso A2 por Y. Y me va a quedar lo siguiente, que cuando yo vuelvo a integrar, me queda que X2 es la integral de X3 más B2 por U menos A2 por Y. Vamos para allá. Listo. Entonces acá lo que yo voy a necesitar es otro sumadorcito de estos acá, pero ya con tres entradas. Esto se está poniendo pailas. A ver. Listo. Entonces acá coloco otro más. Entonces, este sería B2 y este sería menos A2. Vamos a ver de una. Esto es menos A2. Salud. Y este es B2. Listo. Y entonces, la salida de integrador se suma acá. Ahí está. Listo. Y acá va este otro integrador. Entonces, ese es X2, ¿cierto? Entonces, acá, esta es la salida. Esta salida se integra acá y la salida de esto es X2, la salida de este otro integrador. Muy bien. Entonces, esta tiene que ir también multiplicada por U, que es la señal de entrada. Ahí va. Muy bien. Continuamos acá. Cuando integro, entonces acá en esta integral se me da de Y2 pasa a Y punto, de Y punto pasa a Y y de U punto pasa a U. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a pasar a 1Y para el otro lado y B1U también. Listo. Esto ya lo habíamos hecho en clase con un poco más de detalle, pero ahí están las diapositivas por si las quieren ver. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a decir que Y punto es igual a quién, a X2 más B1 por U menos A1 por Y. Y defino que la integral de Y punto es X3.
O sea que Y es X3, ¿sí o no? Muy bien. Acá me quedan las tres ecuaciones de estado que salen a partir de estas tres ecuaciones integrales que están en rojo, que son las ecuaciones que acabo de definir. Ahí dicen con claridad. Lo que hemos escrito en rojo, sabiendo que Y es igual a X1, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá tengo otro de estos sumadores. Hermano, está como graciosito hoy, hermano. Ahora me hace partícipe del chiste. Claro. Quiero aprender a ver chistoso. Muy... A mesa no, a Mejía. Muy bien. Este sería aquí en menos a uno. Este sería B1, ¿cierto? La última ecuación que nosotros hemos visto. ¿Qué pasó acá? No tengo un B1. Tiene toda la razón, porque acá coloquemos igual porque después pueden cambiar para otro sistema. Por ejemplo, para el sistema de la planta se pueden cambiar, que se hace exactamente igual como estoy haciendo yo acá, ¿cierto? Entonces, acá tenemos B1, que efectivamente es cero, y acá conectamos. Esta es la salida, chicos. Bueno, acá hay que conectar la entrada también a este. Ustedes pueden revisar en las notas de clase para la realización canónica observable cómo está hecho el diagrama de bloques. Es así. Muy bien. Y acá la ventaja es que la salida de este X1 es la salida. Sí. Listo. Muy bien. Necesito de momento este osciloscopio. Ok. Ahí está la salida, ¿cierto? Pues obviamente la salida en la realización canónica observable y la realización canónica controlable son las mismas. La salida no puede ser diferente. La salida es realmente siempre piso. Todos los estados pisos, no. En la realización canónica controlable sí, porque viene de, digamos, su escogencia deriva de la lógica de la atrás. Es un formalismo físico. Pueden haber otras realizaciones no físicas, las que ustedes les dé la gana, por ejemplo, estados confieren, ¿cierto? Porque hay infinitas realizaciones, por ejemplo, la realización en barreras de Jordan. La realización en barreras de Jordan no siempre es física, hay veces que sí y hay veces que no, eso depende del sistema. Por ejemplo, si son circuitos en escaleras, si es física, si no, no, ¿cierto? Entonces, pero los estados, y esa es la moraleja, los estados no necesariamente tienen que ser los mismos. Habrán casos donde sí, salida de los integradores. Y habrá casos, chicos, donde no. Así de sencillo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, obviamente,
esta realización de estado no tiene ni miércoles que ver con la otra, ¿sí o no? Entonces, ¿será que yo puedo montar el observador en esta realización, multiplicar eso por carga de ventaja? Ese es el punto de utilizar la matriz T, ¿cierto? Y por eso, número 3, por eso, entonces, más probabilidad y topabilidad. Habría tenido yo que hacer una lectura de lo, pero yo no conocía. Entonces, para el próximo semestre, la primera semana, mejor dicho, álgebra lineal hasta por las narices, pues, ¿sí o no? De pronto. Y les dejo un taller de álgebra lineal. Y si usted, como profesor, deja un taller y no lo evalúa, no lo hace. Eso tiene que ser una lectura adecuada del problema. Si usted quiere que alguien haga algo, tiene que dar nota. Eso lo dice Jorge Miro en el artículo. Ese es el mismo artículo sobre neurociencia. Ahí está. Porque así funciona la dopamina. La dopamina regula las recompensas. Si usted quiere que el sistema ejecutor ande, tiene que mediarlo mediante dopamina. O sea, le tiene que decir, si usted hace esto, le va a dar tal cosa. Por eso es que el socialismo y esas vainas no han funcionado nunca, porque si usted coge y reparte pobreza por parejo, el vecino suyo, ¿para qué se va a esforzar, para qué se va a esforzar más que usted si va a tener lo mismo que usted? Va a tener casa, carro, y como es en Cuba, ¿cómo es que es? Carne puerco, ¿sí o no? Para todo el mundo. Entonces, más duro que la gente esfuerce. Por eso es que eso no funciona. Eso es incompatible con la forma como el cerebro piensa. Diego, dime. Porque está acá, Diego, nosotros no tenemos, digamos, no tenemos las mismas superposiciones que en el otro caso. Acá simplemente es una, una, la salida es una sola variable de estado. ¿Sí me entiende? Entonces, por ejemplo, acá, ¿quién es la salida, Diego? La salida es la amarilla, ¿sí o no? Y las otras son otras variables de estado. Pero las variables de estado, Diego, no están directamente relacionadas acá como lo están en la realización canónica observable. Usted observe que, para terminar, si yo me voy a las diapositivas, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, mi sistema de ecuaciones, que es lo que yo le había contado a usted la última vez que le di los dos. Fue precisamente en esa clase donde yo hallé una representación, yo hallé una relación entre las variables canónicas observables y las variables canónicas controladas y las matrices. Observen la matriz como queda acá, Diego. Y como vamos a ver después, ya para cerrar el curso, esta representación que yo tengo acá es importante para yo evaluar los polos del observador. Así como esta representación constantes de alimentación de la placa. Es la estructura matemática, Diego, la que me permite simplificar el problema de ajustar los polos de la planta y del observador. ¿Cierto? Por eso es que esta realización es importante. Ahora, si yo, por ejemplo, pensara, Diego, en una relación directa entre A de la realización canónica observable y A de la realización canónica controlable, yo puedo llegar a esta conclusión. Observe que esta A de la realización canónica controlable no es otra cosa que A transpuesta de la realización canónica observable, que esa es la conclusión a la que habíamos llegado después. A controlable es igual a observable transpuesta. B, vamos a empezar. B de la realización canónica controlable es C transpuesta de la realización canónica observable. O sea que C, B, digamos, C en la realización canónica observable es igual a B transpuesta de la realización canónica controlable. Ahora, C de la realización canónica controlable es igual a quién? Es igual a B transpuesta de la realización canónica observable.
Entonces, ellas dos están relacionadas porque el observador y el controlador van en, ¿cierto? ¿Qué nos habría quedado faltando acá para cerrar con broche de oro? ¿Cierto? Eso lo podemos hacer el jueves antes de arrancar con la parte química. Eh, Utilizar acá la regla de Ackermann. Podemos utilizar la regla de Ackermann para mover los polos en literal. Los polos son desconstantes cada uno cada otro. Lo que pasa es que no lo estoy mostrando acá en pantalla para los compañeros y compañeras de Pamplona, pero la regla de Ackermann, entonces la podemos utilizar para mover los polos. ¿Y qué es lo que vimos el lunes? Lo que vimos el lunes es que cuando, además de yo mover los polos, tengo un bloque adicional K sub cero, o sea, una ganancia adicional, entonces también esta de acá, yo puedo endilgarle una magnitud diferente a la salida. Yo digamos que quisiera decir que la salida llegue a uno para que siga la referencia, ¿cierto? Bueno, eso no es seguir la referencia porque es forzar, ¿cierto? A que la salida sea uno. ¿Cómo se sigue la referencia? Listo. Bueno, muy bien. Entonces voy a cerrar la reunión. Jennifer, hijos de Pamplona, adiós. Los pienso mucho a todos. Muy agradecido con Pamplona y con su población. Hasta pronto.